Antes que empieces, quisiera hacer una breve presentación tuya. Como muchos te conocemos, pero Francisco Espinosa, para quien no lo conoce, es actualmente el presidente de Compedia, que es el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. Ha sido presidente de la CIP, la Asociación Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias. Es fundador y presidente de FUMENI, de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias. Pues ha sido maestro de un sinnúmero de médicas y médicos en México y Latinoamérica a través del curso de alta especialidad en inmunodeficiencias primarias. Y vamos a pedir que silencien sus micrófonos, por favor, cuando entren. Y además, Francisco es integrante del Consejo Médico Asesor de Iniciativa ALAS y desde luego que contribuyó de una manera muy importante para la creación de nuestra iniciativa de ALAS. Entonces es un gusto, Francisco, contar contigo en esta oportunidad. Sabemos que tuviste hace pocos días un muy importante y muy concurrido webinar con los integrantes de Compedia, muy exitoso, que ya está también público en YouTube, que nos encantará en algún momento poderlo revisar y aprender un poquito. Muchas gracias por todos tus esfuerzos, por llegar a las distintas comunidades para ponernos al día en tantos temas que nos son de tanto interés. Francisco, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Mayela y Aizul y Reina, por la invitación. Déjenme empezar con un poco de historia, porque esto de las pandemias pues no es algo demasiado novedoso. Esto es algo que la humanidad ha vivido a lo largo de su historia. Y se cree que pues esto viene básicamente desde que existe el ser humano. Pero déjenme enseñarles desde el punto de vista de tamaño. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha cómo el tamaño en cuanto a muertes secundarias a diferentes patógenos que han causado pandemias en el mundo, como es la peste bubónica, que probablemente es la peor de todas, pues causó cerca de 200 millones de muertes en la humanidad en el siglo XIV. Comparado con al día de ayer, el COVID-19, que afortunadamente solo se han reportado muertes. Probablemente son muy subestimadas, pero yo creo que esto ha sido subestimado a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces todavía, si ustedes se fijan, la epidemia o la pandemia de COVID sigue siendo pequeña. Sin embargo, ya rebasó a la pandemia por influenza que pasó en México en el 2009, y que es la pandemia que yo creo que la primera pandemia que se ha conocido por la generación actual que vivimos en el planeta en esta época, porque antes de eso no habíamos tenido pandemias desde el siglo XVIII y previamente. Así es que realmente, bueno, probablemente tuvimos la epidemia de influenza también a principios del siglo XX. Pero yo estoy seguro que la mayor parte de nosotros ya no nos tocó. Entonces, esto es algo que ha afectado a la humanidad a lo largo de toda la historia, no es nada nuevo. Los patógenos, es decir, los gérmenes, evolucionan de la misma manera que evolucionamos nosotros y va sobreviviendo el más hábil, el que mejor se adapta a las inclemencias del medio ambiente, y por eso es que surgen de vez en cuando, y esto es al azar, y esto va siendo de acuerdo a mutaciones genéticas que se van dando en los gérmenes, especialmente. Ustedes saben que hay cientos, si no es que miles de virus diferentes que causan infecciones de todo tipo y en todos los órganos, desde muy graves como la poliomielitis, que fue causante de muchísimas parálisis en la humanidad en el siglo XIX y XX, y que todavía hoy en día no podemos acabar con ella, hasta por supuesto el catarro común, que es causado por decenas diferentes de virus.
pero los virus entonces pueden entrar por muy diferentes puertas de entrada, tanto por ojos como por vías respiratorias, por la piel, por el tracto gastrointestinal, por supuesto a través de transmisión sexual, como son los virus herpes o el papiloma o el HIV. Pero lo que es un hecho es que hoy día probablemente la gran mayoría de los virus que causan problemas o enfermedades serias en el ser humano entran por las vías respiratorias. Antes de continuar con cómo se da el contagio, un poco cómo está el día de hoy la situación. Esta es la página de la Universidad de Johns Hopkins, que me gusta mucho porque reporta diariamente los reportes de cada país del día anterior. Entonces está muy actualizado y permite conocer realmente cómo está, con sus, por supuesto, deficiencias de cada país, el registro de nuevos casos, pero ustedes pueden ver ahí que ya van más de 5 millones de personas infectadas y ya van más de 340,000 personas que han fallecido o que se han documentado que han fallecido por esta enfermedad. Lo que lo convierte en una verdadera pandemia. Y pensando en los países de Latinoamérica, ustedes pueden ver cómo por mucho Brasil es el país que tiene más casos. Puede ser explicado, primero, por supuesto, por la población de Brasil, que es enormemente mayor que cualquier otro país de Latinoamérica. El que más se le acerca es México y tenemos más o menos la mitad de población de que Brasil. Brasil, a pesar de que la Secretaría de Salud ha estado muy inestable, ya ha cambiado 3 veces de ministro de Salud en el último mes, han tenido un muestreo mucho más agresivo que probablemente que el resto de los países de Latinoamérica, con excepción de Chile, que también ha hecho un trabajo muy eficaz para hacer muchas pruebas en pacientes sospechosos. Ustedes pueden ver cómo en segundo lugar está Perú, con 111,000 casos. Luego le sigue Chile. Probablemente Chile esté tan alto porque tiene una política mucho más agresiva de hacer pruebas, de testeo, pues. México en cuarto lugar, y aquí probablemente nuestro cuarto lugar se explica porque no estamos haciendo casi nada de pruebas y las cifras reales son muy subestimadas con respecto a la realidad. Luego sigue Ecuador, que ya platicábamos un poquito antes de empezar esta charla, que ha sido uno de los países que más duro le ha pegado, especialmente en Guayaquil, que es una de las principales ciudades del país. Y ustedes pueden ver, luego sigue más o menos la distribución poblacional de nuestros países de Latinoamérica. En realidad, desde el punto de vista poblacional, debería de ser Brasil, México, Colombia y de ahí para abajo. Pero ustedes pueden ver que Perú y Ecuador se han salido de esta, y Chile se han salido por diferentes motivos de esta distribución que habitualmente veamos que es muy paralela a la población del país. No sé si ustedes han tenido alguna confusión o no con los nomenclatura de coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19. Y algo muy importante que tienen que saber es que nosotros tenemos también contacto con el coronavirus desde hace muchos, miles de años probablemente. El coronavirus se conoce desde hace muchos años como un causante del catarro común. Y se han ido descubriendo en los últimos años diferentes variantes de coronavirus que tienen huéspedes intermediarios en animales, pueden ser camellos, pueden ser los murciélagos, como es este que se piensa que en este caso vino de una infección que se transmitió al humano a partir del contagio por un murciélago. Pero ustedes se acuerdan seguramente cómo en 2002 fue el primer reporte de este síndrome respiratorio agudo severo, por eso las siglas en inglés, SARS, de síndrome respiratorio agudo severo, y CoV por coronavirus. Entonces, por eso se le llamó así al primer síndrome grave respiratorio causado por coronavirus en el 2002, que casi afectó exclusivamente China y otros pocos países asiáticos, básicamente Japón, Corea, Taiwán, Singapur. Se quedó, afortunadamente, no se quedó a nivel regional
y causó casos muy graves, muy similares a los que estamos viendo ahora con COVID-19, pero solamente en el área de Asia. También en el 2004 se aisló una nueva variante de coronavirus causante de catarro y de bronquitis o bronquiolitis en los niños pequeños. Se aisló por primera vez en Holanda y las siglas son de donde se aisló. NL es la sigla de Netherlands, que es como se conoce internacionalmente a Holanda, y 63 porque fue el número de cultivo donde se aisló en 2004. Después, en el 2005, en Hong Kong se aisló otra variante de coronavirus causante de catarro común. Entonces tenemos 3 de ellos que causan catarro común o bronquitis o bronquiolitis en los niños, que son realmente universales en todos los países del planeta y que los niños especialmente tienen contacto muy frecuente con él. Después, en el año 2012, en Arabia Saudita surgió lo que se conoció como el síndrome respiratorio del Medio Oriente o Middle East, por eso es MERS, por las siglas en inglés, que causó un cuadro muy similar al del SARS de 2012 del 2002 que se había reportado en China y todo el sureste asiático, y que afortunadamente se quedó solamente en países árabes, básicamente en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita y en la península arábiga. Entonces también causó muchos cuadros de gente con enfermedad pulmonar muy severa, muchas muertes de muy alta mortalidad, mucho más alta que cualquier otro coronavirus previo. O sea, la mortalidad de este síndrome respiratorio del Medio Oriente superó el 40%, es decir, casi la mitad de la gente que le dio murió por esta enfermedad. Y finalmente, en diciembre de 2019 surgió que inicialmente se le llamó nuevo coronavirus y entonces se le puso nCoV, y como se aisló por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, se le llamó 2019-nCoV de nuevo coronavirus o de new coronavirus en inglés. Entonces, el ser humano ya ha tenido conciencia de al menos 7 tipos diferentes de coronavirus que causan enfermedad en los seres humanos, y todos ellos también pueden causar enfermedad en animales. Esto es importante porque la infección prolongada en animales puede ocasionar que surjan nuevas cepas, que fue lo que pasó. Y bueno, este virus es un virus que le llamamos de RNA porque todos los virus están hechos, se los voy a ir, sí ven mi señalador, ¿verdad? Sí, lo vemos. Se ve. Bueno, todos los virus tienen esta misma estructura, todos. Básicamente tienen una envoltura que está hecha habitualmente de una bicapa de grasa, de lípidos, y que tiene proteínas en su superficie, y estas proteínas en su superficie son las que usa el virus para pegarse a la célula del individuo o animal que va a infectar. Esta en el interior tiene más proteínas y tiene el material genético que lo permite replicarse, y los virus pueden tener DNA o RNA. El coronavirus tiene RNA, todos los coronavirus, y el SARS-CoV-2 no es una excepción, es una cadena sencilla de RNA. Me interesa exponerles estas 2 principales proteínas, que es la proteína de la espiga, que es esta que ustedes pueden ver aquí, que es la que más sobresale, y se le llama spike glycoprotein en inglés, o espiga en español, y que es la que se une al epitelio respiratorio, y en el epitelio respiratorio se une a una enzima que está presente en las células del epitelio respiratorio que se llama AC2 o enzima convertidora de angiotensina 2, y que al pegarse a esta molécula en el ser humano entra a la célula y genera la infección. Entonces todos los virus tienen una envoltura que puede ser casi todos ellos de una bicapa de lípidos con proteínas en su superficie, y adentro una cantidad de ácidos nucleicos que puede ser DNA o RNA, y de otras enzimas que le ayudan, una vez que causó la infección,
a replicarse y hacer muchas copias de sí mismo al infectar al individuo. ¿Cómo es que se contagia? Bueno, pues se contagia a través de gotitas de saliva que se liberan cuando estornudamos, cuando tosemos, en secreciones, en el caso de este virus también a través de diarrea, de las evacuaciones, especialmente si estamos cercanos, y entra por mucosas en estas pequeñas gotículas que salen con los estornudos que vieron ustedes ahí en la imagen, y viene suspendida en estas pequeñas gotas que flotan y que son respiradas por individuos que están cercanos, y estos virus llegan entonces así al epitelio respiratorio. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? Bueno, pues ustedes seguro los conocen bien. Los más comunes son un cuadro de un catarro común con escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta. Pero también los pacientes en todo el mundo están reportando en muchos casos pérdida del olfato o pérdida o alteración del gusto. Muchos pacientes también hacen síntomas gastrointestinales con náusea, vómito y especialmente diarrea. Y muchos de ellos al principio hacen un cuadro parecido al de la influenza, con fiebre y con dolor muscular y dolor de articulaciones. Los casos más graves, la fiebre es muy alta y es más prolongada, y hacen cuadros de neumonía y de dificultad respiratoria progresiva. Algo importante es que esta dificultad respiratoria y que lo diferencia de muchos otros virus que causan problemas respiratorios es que este coronavirus causa falla de la oxigenación de los tejidos, de la oxigenación en los pulmones, sin esos síntomas que vemos cuando un paciente tiene neumonía, que estoy seguro que muchos de ustedes que tienen pacientes con inmunodeficiencia les ha tocado vivir en sus seres queridos con inmunodeficiencia una neumonía, y cómo los niños o los pacientes afectados con una inmunodeficiencia hacen dificultad respiratoria, pero entonces hacen también dificultad para respirar y se agitan y respiran muy rápido, y eso nos alarma a los papás o a los que estamos cerca para buscar ayuda. Este cochino virus nuevo tiene la originalidad de que causa un daño pulmonar muy serio, una dificultad para oxigenar la sangre muy seria, y los pacientes no se les nota, no se les ve con dificultad para respirar, no se les ve agitados, y entonces esto obliga a que estemos mucho más pendientes. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas, más o menos alrededor del 80-85%, van a tener una enfermedad muy leve o asintomática. Por cierto, a todos ustedes, que veo que algunos toman fotos, se las comparto la presentación después para que la tengan. Es totalmente, pues, con mucho gusto se las paso para que la tengan y la puedan compartir ahora sí que a quien se deje, ¿no? Muchas gracias. Y esta enfermedad leve en la gran mayoría de los casos pasa desapercibido. Esto es especialmente importante en niños. Casi todos los niños, ahí sube hasta el 90%, no tienen casi nada de síntomas, tienen una gripita muy sin mayor complicación, y por eso pueden ser los que contagien a los abuelitos o al personal médico, paramédico, o a los pacientes que tienen algún defecto del sistema inmunológico. Entonces, son a los que les tenemos más miedo porque no nos damos cuenta que están enfermos. Afortunadamente, solo hacen enfermedad grave entre un 10 y un 15%, y este 10-15% hace falta de respiración, baja la oxigenación tisular y hacen bronconeumonías. Afortunadamente, solamente un porcentaje que va del 5 al 6% se ponen muy graves, tanto que requieren, que hacen un cuadro que llamamos de choque, y de choque o respuesta inflamatoria sistémica, y muy poquitos afortunadamente requieren intubación y desafortunadamente mueren, dependiendo del país. En algunos países una mortalidad tan pequeña como 1%, y en otros, como es en nuestro caso, tan alta como del 10%. ¿Cuáles son los que fallecen? Desafortunadamente son aquellos que hacen un síndrome que le llamamos de activación macrofágica, o síndrome de activación macrofágica, o de linfohistiocytosis, por si tienen algún paciente con
inmunodeficiencia que tenga linfohistocitosis hace muy semejante a lo que hacen nuestros pacientes con inmunodeficiencia y linfohistocitosis hemofagocítica, que se caracteriza por la producción de una gran cantidad de estas sustancias que producen las células del sistema inmune que se llaman citocinas y que causan inflamación, y con la característica que esta inflamación se queda casi exclusivamente a nivel de los pulmones, causando un daño muy importante en los pulmones, causando una mala oxigenación porque se destruyen los pulmones, y nos damos cuenta, y estos pacientes hacen, básicamente se caracterizan porque hacen una respuesta tardía del sistema inmunológico innato y una respuesta que se acaba o que se cansa muy rápido del sistema inmune adaptativo, de tal forma que eso hace que algunos individuos respondan de estas formas tan severas. ¿Cuándo hay que ir con el médico y cuándo hay que pedir una consulta de urgencia? Este es un paciente mío que conocí de suerte para mí, porque me enseñó mucho sobre lo que es este virus. Este es Gabriel, un paciente de 31 años, y ustedes lo pueden ver ahí que no tiene, ya estaba con oxígeno, y a pesar de tener oxígeno a un flujo muy elevado, no lográbamos que saturara o que oxigenara su sangre más allá. Ustedes pueden ver ahí del 78%. Antes de ponerle el oxígeno, su saturación era de alrededor del 45%. Y a pesar de tener 45%, él estaba, yo lo entrevisté la primera vez en una videoconsulta, y fuera de estar un poco somnoliento y un poco desorientado, no se le veía aleteo nasal, no se veía agitado, no respiraba muy rápido. Sí hacía crisis de tos, y en esa crisis de tos sí se le veía que le faltaba el aire, pero fuera de eso, me mantuvo toda la consulta platicando conmigo, con solamente un poco de somnolencia y de falta de orientación, pero no hacía mucha dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuándo hay que buscar atención? Idealmente, por supuesto, cuando la fiebre es prolongada. Si la fiebre dura más de 3 días, hay que pensar ahorita, en esta época de pandemia, que es COVID, o si es muy elevada. Por supuesto, si hay dificultad para respirar, o dolor, o presión del pecho. Esos pacientes que los ven confusos o somnolientos, o que les cuesta trabajo despertarse, o que les cuesta trabajo mantenerse despiertos, se les debe poner los pelos de punta y deben correr al hospital, porque ese paciente seguramente va a tener una oxigenación deteriorada. Y es ideal que todas las familias que puedan tengan en casa, si se puede, un oxímetro, porque esto nos permite diferenciar a aquel que sí está muy mal del que no está mal. La realidad es que como este virus no da tantos síntomas de inflamación y tanta agitación y dificultad respiratoria, un oxímetro que nos demuestre una baja oxigenación es súper útil para tener en casa, porque ya cuando se ponen morados de los labios, pues ya muchas veces es demasiado tarde para hacer mucho por los pacientes. Ustedes seguramente han escuchado mucho de prevención. Yo les diría que para mí la forma más importante de prevención es lavarse las manos como si no hubiera otra cosa que hacer en todo el día. Lavarse las manos una y otra y otra y otra vez. Por supuesto, quedarse en casa. Y me ha gustado mucho la campaña que han ustedes lanzado en redes sociales de yo me quedo en casa por mi familiar con inmunodeficiencia, o me quedo en casa porque tengo una inmunodeficiencia. Me tomé la libertad de copiar una foto de su página de Facebook de ALAS y ponerla aquí entre las señales de las medidas que deben de tener de cuidado. En México se inventaron un personaje que le llamaron Susana Distancia, y es una heroína que pone sus brazos hacia los lados para significar esta distancia de más o menos 1,5 metros a 2 metros entre una persona y otra, para evitar que si alguien estornuda o tosa nos lleguen esas gotículas con los virus, cargadas de virus. En nuestro país no se recomienda formalmente, pero la Organización Mundial de la Salud y prácticamente el resto de los países del mundo recomiendan el uso de mascarillas o cubrebocas cuando alguien salga a lugares públicos. Lo ideal es no salir, pero si se sale a lugares públicos hay que usar un cubrebocas, e idealmente si van a un lugar de mucha gente, por ejemplo al hospital,
usar estas caretas de material transparente e impermeable que pueden lavarse muy fácilmente. Algo muy importante es que cuando uno usa un cubrebocas, especialmente es importante, y uno sale a un lugar público, da tentación. Entonces, el cubrebocas siempre es un arma de dos filos, porque da la tentación de tocarse la cara y a veces uno mismo se introduce el virus con las superficies que pudieran estar contaminadas. Entonces, si uno usa el cubrebocas o la mascarilla, muy importante tener en mente no tocarse las manos y hacer un énfasis especial en lavarse y lavarse y lavarse las manos, y solamente si no tiene uno acceso a agua corriente y jabón, usar gel de alcohol, un gel de alcohol que tiene que tener por lo menos el 70% de alcohol de concentración para que realmente mate bien al coronavirus, pero nunca ningún gel, ningún antiséptico, ningún Lysol, ninguna cosa es tan eficiente como lavarse las manos. El jabón deshace la capa de lípidos del virus y es muy rápido, mucho más rápido que el alcohol, mucho más eficiente que el alcohol. Y se los digo porque muchos pacientes de repente entran en pánico si no encuentran alcohol. No es necesario. Yo no he comprado una sola botella de alcohol. Tengo en mi consultorio porque la gente se pone loca si no ve alcohol cercana y para estarse limpiando las manos, pero yo prefiero lavarme las manos 150 veces al día porque creo que es mucho más eficiente para erradicar y matar al virus. Por supuesto, hacer mucho énfasis en todos los que nos rodean, en toser y estornudar, con este estornudo de cortesía, ¿no? Cubriéndose en el ángulo interno del brazo o con un pañuelo cuando se tiene, pero si no, siempre en el ángulo interno del brazo. Limpiar y desinfectar de manera muy importante las superficies de uso diario. Aquí quisiera también decirles que veo mucha gente y muchos pacientes me hablan preguntándome cómo desinfectar todo lo que compran en el supermercado, que compran en línea, o que la persona que sale de la casa a comprar llega y limpia obsesivamente con cloro cada cosa que compró en el supermercado. Yo siempre les contesto que yo no he lavado una sola cosa que compro en el súper. El recambio en los supermercados es muy rápido. Las posibilidades de que haya virus en cantidad suficiente para infectar a una persona es prácticamente cero. Y ponerse a desinfectar el virus, las cajas de cereal o el frasco de mermelada es desgastante y es desde el punto de vista emocional y hasta de costo muy importante. Yo creo que no se justifica y no tiene ninguna utilidad real en la vida cotidiana. Al menos yo no lo he hecho y yo no se lo recomiendo a nadie de mis pacientes, aún con inmunodeficiencia, para que lo hagan. Por supuesto que los inmunodeficientes deben extremar precauciones. Por supuesto son más importantes pero la precaución más importante es que el paciente que tiene inmunodeficiencia se debe quedar en casa y que solamente debe ser alguien, un contacto o el cuidador o la familiar o la pareja o la persona que esté cercana a ellos, que sea el que salga a hacer las compras. Si el paciente llega a tener algún dato aquí sí va a ser como nunca muy importante contactar a su médico de inmediato si sospechan infección, sobre todo si estuvieron en contacto con alguien enfermo con COVID-19. Siempre es importante que le digan al médico, y sobre todo porque a veces el médico que uno contacta es el residente o es el interno o el médico, lo que sea, pero no es el médico que los conoce necesariamente de toda la vida y a lo mejor no conoce su diagnóstico. Es muy importante que tengan a la mano el diagnóstico preciso de su inmunodeficiencia porque en base a eso podemos saber si tiene o no un riesgo especial con el COVID-19, como veremos más adelante. Hay algunas personas que tienen inmunodeficiencia y que hacen procedimientos autoinmunitarios o de autoinflamación y que los tratamos con inmunosupresores. Esos pacientes hacen menos fiebre y tienen menos datos de inflamación, entonces son más difíciles de diagnosticar. Por otro lado, también les adelanto que estos pacientes tienen en general cuadros menos graves de COVID, porque al no hacer, acuérdense que el COVID grave se da por esta respuesta de hiperinflamación. Entonces, en general, los pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores, de una u otra manera, no hacen,
no es que no les dé el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, sí les da, pero les da en general menos grave. ¿Qué otras medidas de prevención podemos usar? Bueno, además de evitar salir de casa, que lo voy a repetir una y otra vez, de las cosas que se han documentado que hace que uno tenga menos riesgos, una dieta muy rica en vitamina C y D. Y ustedes saben que la vitamina C se encuentra en todos los frutos que en nuestra región son muy abundantes, como los cítricos, como las fresas, como la piña, como el limón, la naranja, la mandarina. Y la vitamina D está presente en hongos, en nueces, en cereales, de tal forma, en algunos pescados, de tal forma que es muy importante tener en mente idealmente una dieta rica en estos alimentos. Y el tercer elemento que ha demostrado ser de utilidad es comer alimentos ricos en zinc, como pueden ser estas verduras que ustedes pueden ver aquí, el aguacate, que es muy frecuente en nuestra zona. Yo les estoy recomendando a todos mis pacientes que utilicen entre 1000 y 4000 unidades diarias de vitamina D que tienen algún factor de riesgo para hacer un COVID serio y que tomen al menos 50 miligramos de zinc como suplemento. Aunque esto no es una recomendación generalizada y por eso no lo puse en la lámina, también les estoy diciendo que compren cúrcuma. La cúrcuma que se utiliza como mucho en países asiáticos ha demostrado que también tiene un poder antioxidante muy importante y que se asocia con cuadros menos severos de inflamación en COVID-19. Hay varios suplementos que venden en las tiendas de vitaminas y tiendas naturistas para que tienen cúrcuma o curcumina, le llaman, y que se pueden tomar en cápsulas. Por supuesto, el curry que usan los en Asia, de ahí viene, es la fuente más rica de curcumina o de cúrcuma. Por supuesto, hay que evitar el contacto con personas enfermas y es muy importante que continúen su tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina, porque muchos pacientes me está pasando con inmunodeficiencia, me hablan muertos del susto por ir al hospital donde le ponen su inmunoglobulina, porque esos hospitales también habitualmente son centros de alta especialidad y también ven COVID ahí. Y entonces los pacientes con inmunodeficiencia se mueren del susto de ir a un hospital que ve pacientes de COVID por el temor a contagiarse. Pues les aviso que es mucho más grave contagiarse en la calle y no tener sus niveles normales de inmunoglobulina que el riesgo que uno puede tener de contagiarse en el hospital. Entonces, es prioritario continuar con el tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina a todos los pacientes que la necesitan. Por supuesto, si es posible, hay que hablar con su médico para ver si les pueden cambiar a inmunoglobulina subcutánea o inclusive conseguir que alguien se las ponga en casa la inmunoglobulina intravenosa. Cada país difiere de las reglas de su sistema de salud o los subsistemas de salud que hay y de la disponibilidad de que puedan darles el medicamento para llevárselo a casa, pero lo ideal, por supuesto, sí es que la inmunoglobulina se ponga en casa, ya sea intravenosa o subcutánea. Siempre es mucho más sencillo la subcutánea en casa, pero si no es posible, se puede poner también la intravenosa en casa con una enfermera o alguien que pueda poner una vía venosa. Y cuando no se puede, hablar con sus médicos para decirle, oiga doctor, me la podrían poner en un horario donde sea de menos llena de gente el hospital, muy temprano en la mañana, muy tarde en la tarde, noche, porque a lo mejor eso puede llegar a valer la pena y una vez más esto hay que tratarlo personalmente con su médico que les lleva el tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina. Es muy importante también continuar con todos sus medicamentos habituales, no cambia nada el resto del tratamiento en los pacientes que tienen inmunodeficiencia, no hay por qué cambiar, pero sí es muy importante que si llegan a tener sospecha de COVID o de enfermedad infecciosa, le avisen al médico qué medicamentos están tomando para ver si se tienen que modificar o bajar o subir, inclusive en caso de tener infección por COVID-19. Por supuesto, las personas que ya tienen daño pulmonar crónico, como estoy viendo aquí a una de ellas conectada, y te saludo, ¿cómo estás? Tienen que continuar con su tratamiento inhalado. Casi todos ellos deben tener tratamiento con un esteroide inhalado para disminuir la inflamación y es bien importante, ellos todavía son más importante avisarle a su médico de inmediato si llega a tener
datos de infección respiratoria. ¿Qué tratamientos se están utilizando para el COVID? Se están usando muchos medicamentos, muchos de ellos con muy poca evidencia científica, desde antivirales. Probablemente el único que está demostrando utilidad es el Remdesivir, que el día de hoy salió publicado en el New England Journal of Medicine. Bueno, el día de ayer salió, como el efecto es modesto, pero si ustedes se fijan, significativo para mejorar la supervivencia de los pacientes que lo reciben. Sin embargo, va a tardar probablemente varios meses en que esté disponible en todos los sistemas de salud. Ahorita solamente se está usando en protocolos de investigación. Se han usado antibióticos que tienen cierto efecto antiinflamatorio y antiviral, como la acitromicina. Estoy seguro que muchos pacientes con neumopatía crónica e inmunodeficiencia reciben acitromicina 2 o 3 veces por semana, porque se los recetamos para disminuir la inflamación pulmonar y para disminuir una microbiota de las vías aéreas superiores. Y entonces yo la gran mayoría de mis pacientes que tienen bronquiectasias los tengo a todos con acitromicina. Es importante continuarla porque tiene cierto efecto antiviral. Se ha demostrado un efecto en los casos leves de COVID-19, se ha demostrado que tiene efecto positivo. No en los casos graves, no en los casos hospitalizados, pero en los casos leves y aquellos que lo utilizan por alguna razón de forma preventiva, como son los pacientes con daño pulmonar crónico, hacen cuadros menos severos de COVID-19. Así es que si toman acitromicina, aunque oigan cosas feas de que no sirve para el COVID, de que puede causar arritmias, solamente es en pacientes muy especiales. Si ustedes ya la toman y la toleran bien, por favor no la vayan a suspender, porque puede protegerles mucho de hacer una forma de COVID más grave. Especialmente las personas con inmunodeficiencia común variable, que tienden a hacer más inflamación y padecimientos autoinmunes, como púrpura, como anemia hemolítica, como sarcoidosis. Tenemos que mantener ese medicamento. También se han usado muchos inmunomoduladores que usamos para otras cosas, por ejemplo, medicamentos que usamos para el lupus, como la cloroquina o la hidroxicloroquina, la cortisona, que usamos también para formas graves de enfermedades autoinmunes, la ivermectina, que se usa más para parasitosis como los piojos o como la sarna. Ha demostrado, y ahorita les muestro una gráfica donde se ve cómo actúa la ivermectina. Y por supuesto, medicamentos que bajan la inflamación de manera muy potente y que usamos en enfermedades autoinmunitarias muy graves como lupus o artritis reumatoides muy graves, como es el tocilizumab, que bloquea a la citocina más importante que causa inflamación en COVID-19, que es la interleucina 6, o el anakinra, que bloquea la interleucina 1. Y finalmente la inmunomodulación con plasma de pacientes recuperados, que lo voy a platicar esto más hasta al final. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico dónde actúa el Remdesivir. El Remdesivir básicamente lo que hace es evitar la replicación del virus al bloquear la transcripción del RNA, al hacerse una proteína del virus. Ustedes pueden ver cómo la cloroquina, hidroxicloroquina, que por cierto, hoy salió un artículo en el Lancet de 96,000 pacientes, donde ellos dicen que en pacientes graves hospitalizados no sirvió e inclusive pudo, asociado con acitromicina, favorecer arritmias. También, si su médico se lo receta, tómenlo en dosis baja, bien, en pacientes en pacientes con formas no graves de COVID está teniendo buenos resultados. Entonces, cada fármaco va a ir acomodándose a su lugar conforme vamos aprendiendo y teniendo más experiencia, pero uno se va haciendo. Las redes sociales en este momento están hiperactivas y sale una noticia y brinca, y entonces todo el mundo se acaba. Cuando primero dijeron que la cloroquina era útil, se acabó la cloroquina y mis pacientes con lupus estaban desesperados por conseguir cloroquina porque se la acabaron todos los que la compraron por si las flies, por si las moscas les daba COVID. Después se vio que solamente funciona en ciertos pacientes. Entonces no la compren preventiva, pero si se las mandan, aunque hayan oído que no sirve para pacientes graves, en formas leves a moderadas puede tener utilidad.
Y otro de los que se está usando mucho son, por supuesto, el tocilizumab, el anakinra. Aquí también ustedes pueden ver anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales como la gamma globulina, y ahorita vamos a hablar de la gamma globulina como tratamiento en COVID, para COVID, o el plasma de pacientes convalecientes. Por supuesto, el uso de corticoides que bloquean toda la respuesta inflamatoria. Y finalmente, el que les platicaba yo que se usa para la sarna o para los piojos, que es la ivermectina. Y esta ivermectina parece que va a ser nuestro principal medicamento en casos leves a moderados cuando está empezando el COVID, y porque reduce la velocidad con que se replica el virus gracias a que impide el traslado de las proteínas del virus hacia el núcleo de la célula infectada. Y aunque el efecto es modesto, disminuye suficientemente la velocidad con que se replica el virus para que le dé tiempo a nuestro sistema inmunológico de reagruparse, tomar nuevas fuerzas y reorientar la respuesta inmunológica contra el virus. Entonces, la ivermectina van a oír mucho probablemente de ella en las próximas semanas o meses. ¿Qué está pasando con los tratamientos entonces? Por supuesto, ahorita los fármacos es lo primero que está disponible, fármacos que ya conocíamos. Se ha tratado de usar el lopinavir, ritonavir, oseltamivir, que se usaba que se usa para influenza y que desafortunadamente no han mostrado efectos benéficos en COVID-19. El único antiviral que ha demostrado tener utilidad es el remdesivir que les mostré ahorita, y probablemente también el efecto sea modesto. Sin embargo, el problema y los casos graves de COVID son problemas donde el sistema inmunológico mal orientado, una respuesta exagerada, mal coordinada, es la que causa el daño pulmonar, es la que causa la muerte de los pacientes. Y por eso el interés por usar anticuerpos, que esos desafortunadamente se tardan más. Y por supuesto, la medida que todos queremos contra cualquier enfermedad infecciosa es el desarrollo de vacunas. Sin embargo, estas todavía les toma más tiempo aún que los anticuerpos el poderlas tener disponibles. ¿Qué hay de anticuerpos? Pues ustedes ya seguramente han oído mucho de plasma de pacientes recuperados, y probablemente hayan oído de la iniciativa, y seguramente lo oyeron porque Mayela me pidió que contestara qué era eso, de la iniciativa COVID o inmuno, ahorita se los voy a mostrar, que es una iniciativa de toda la industria farmacéutica mundial que fabrica inmunoglobulina para hacer una inmunoglobulina hiperinmune contra el SARS-CoV-2. Pero por supuesto, lo que va a ser útil de largo plazo va a ser el desarrollo de vacunas que permitan proteger a nuestros pacientes. Bueno, también muchos pacientes me preguntan, oiga doctor, ¿mi gamma globulina me va a ayudar a protegerme contra el COVID? La respuesta sencilla es no, porque la gamma globulina se produjo hace como que estamos usando ahorita, los lotes de inmunoglobulina se produjeron hace como un año, con donaciones de hace como un año y 2 o 3 meses, donde el virus no existía en la naturaleza. Por tanto, todos los donadores en el mundo no tenían anticuerpos contra este nuevo virus, que es un virus que acaba de surgir, y por tanto habrá alguno que otro anticuerpo que tiene cierta reacción cruzada, pero tan bajitos como el resto de la población que somos susceptibles, de tal forma que la inmunoglobulina desde el punto de vista de anticuerpos contra el virus no los tiene. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, la dosis elevada de inmunoglobulina se utiliza para inmunomodular en muchas enfermedades inmunológicas e incluso en pacientes con inmunodeficiencia que hacen fenómenos de hipersensibilidad como anemia hemolítica, como púrpura trombocitopénica, incluso como cuadros graves de autoinmunidad. Usamos dosis elevadas de inmunoglobulina porque eso ayuda a modular y bajar la respuesta exagerada del sistema inmunológico. Y entonces sí se está usando dosis elevadas de inmunoglobulina en algunos protocolos, y ustedes pueden comentar con su médico si podría ser una opción en el caso que les llegue a dar COVID-19 y hagan una forma grave de COVID. Probablemente la mejor forma de tratarlos a sus pacientes, a ustedes si son pacientes con inmunodeficiencia, es el uso de dosis elevada de inmunoglobulina. Ahorita les voy a platicar un poco de por qué sí.
Por supuesto, además, el mantener la dosis de reemplazo evita que si tienes COVID-19 te vayas a sobreinfectar con una bacteria, porque lo que está complicando a los pacientes con inmunodeficiencia son sobreinfecciones bacterianas si no tenían niveles adecuados de anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el suero hiperinmune que estamos usando, que se está usando en algunos hospitales, comparado con la inmunoglobulina intravenosa? Bueno, los donadores de la inmunoglobulina son lotes de plasma de miles de donadores, ustedes les saben. El suero o el plasma hiperinmune pues, se utiliza con lotes de plasma de individuos que recientemente tuvieron COVID y que sabemos que se recuperaron y que son seropositivos, tienen IgG positiva contra el virus SARS-CoV-2. La gamma globulina intravenosa se utiliza como reemplazo en inmunodeficiencias primarias y secundarias y también para inmunomodulación. Y el suero hiperinmune o la plasma hiperinmune se utiliza como tratamiento para el COVID-19. Los beneficios de la gamma globulina, sobre todo, es la protección contra las infecciones comunes, que todos los seres humanos que no somos inmunodeficientes tenemos anticuerpos. También en dosis altas para tratamiento de estados hiperinflamatorios, como el que se da en COVID grave, COVID-19 grave. Y aquí tenemos la ventaja que existe una gran cantidad de donadores de cada lote y que lo tenemos disponible comercialmente y no ha habido ninguna disminución de disponibilidad, afortunadamente, en el mundo. En cambio, el suero hiperinmune o el plasma de donadores, pues es un tratamiento dirigido a infecciones específicas, especialmente a patógenos emergentes, donde no hay inmunidad de rebaño. Las limitaciones de la gamma globulina es que no tiene anticuerpos contra virus nuevos, como el SARS-CoV-2. En cambio, las limitaciones del suero hiperinmune es que tenemos una disponibilidad de donadores muy limitada, deben de haber estado enfermos, deberían haber estado expuestos al germen. Los títulos son variables de los anticuerpos entre diferentes donadores y estos títulos pueden caer en los siguientes meses y entonces solamente justo después de que te recuperaste es que tienes niveles muy elevados, pero en los siguientes 2 o 3 años se van esos anticuerpos o se disminuyen. El uso de la gamma globulina está muy claramente útil como efecto inmunomodulador en COVID-19 cuando hay hiperinflamación y para bloquear los receptores Fc gamma que se activan en el COVID-19 grave por complejos inmunes, y la gamma globulina hiperinmune o el plasma de pacientes recuperados se ha utilizado ya antes en las epidemias de SARS y de MERS con muy buenos resultados en pacientes graves. De ahí que la industria farmacéutica que produce inmunoglobulinas encabezada por CSL Behring y Takeda, pero ya se han unido otros fabricantes de inmunoglobulinas del mundo, están haciendo un esfuerzo muy grande por reclutar pacientes que tuvieron COVID para que en un primer paso se done plasma. Ese plasma se prueba para que no tenga infecciones, como se hace en cualquier donación de sangre, que nosotros cuando vamos a donar al hospital nuestra sangre se prueba que no tenga patógenos. Y este plasma, muy rico en anticuerpos que le ayudaron a ese paciente a recuperarse, le puede servir a un paciente grave hospitalizado o hasta 3 pacientes. Una sola donación de plasma puede salvar hasta 3 pacientes. Sin embargo, la industria farmacéutica lo que pretende es hacer lotes de plasma de puro paciente que tuvo COVID para fabricar una inmunoglobulina que sea riquísima, muy concentrada en anticuerpos contra COVID-19, de mucha variabilidad, de lotes de miles de pacientes que tuvieron COVID, lo cual va a permitir que sea como medicamento mucho más eficaz que el puro plasma para tratar a los pacientes. Si ustedes entran a esta página y como les digo, la presentación se las mando con Mayela, aquí está la comparación entre la gamma globulina hiperinmune y el plasma de una transfusión. Por supuesto, el plasma luego lo podemos usar. La globulina hiperinmune toma tiempo en procesarse. El plasma tal cual se toma, se separa la sangre del plasma, las células del plasma, y el plasma es el que transfundimos. Tenemos que cuidar mucho que sea del mismo grupo sanguíneo. La gamma globulina hiperinmune no necesitamos saber qué grupo sanguíneo es. El plasma se puede usar más rápido, la inmunoglobulina hiperinmune toma tiempo preparar un lote. En cuanto a seguridad y eficacia y potencia, es mayor variabilidad cuando usamos plasma de pacientes que cuando usamos un lote de gamma globulina hiperinmune. Pero todo esto lo pueden ver
ustedes en esta página que está muy interesante. Al final de cuentas, lo que todos queremos lograr es tener porque ya me pasé mucho del tiempo, es tener una vacuna. Y hay muchos esfuerzos de vacuna vivas atenuadas, de bacterias basadas en vectores virales, de bacterias basadas en proteínas recombinantes, vacunas de DNA, vacunas de RNA. Cada una de ellas tiene diferentes mecanismos de acción. Solo les quiero platicar que ayer también salió esta noticia que AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford recibieron un fondeo de los Estados Unidos de $1.200 millones para fabricar una vacuna que estará disponible a finales de este año. Por ahí de septiembre, octubre ya va a estar disponible. Están empezando las pruebas y aquí está la noticia, que también ahí está el sitio, pero seguramente lo oyeron porque se publicó básicamente en todos los sitios de noticias del mundo. Y se están haciendo pruebas ya clínicas tanto en personas de edad avanzada, mayores de 70, como en niños de 5 años en adelante para probar su eficacia y su seguridad, que es muy importante en estos dos grupos de poblaciones que son más vulnerables, los niños pequeños y los adultos mayores. Esta vacuna es una vacuna que está hecha con un vector viral obtenido de chimpancés. Es un adenovirus atenuado que le da a los chimpancés y que no le da a los seres humanos, pero este adenovirus solamente se utiliza el esqueleto del adenovirus, no se replica, así es que no causa enfermedad en el ser humano y va a tener el material genético de la proteína de la espiga del coronavirus, del SARS-CoV-2, y va a generar una respuesta inmune aparentemente muy potente contra esta proteína de la espiga, que es la que se une al receptor para evitar la infección. Entonces, esta vacuna sí se va a poder usar en inmunodeficientes porque no se replica y por tanto va a ser segura, que es lo que nos preocupa de las vacunas de virus atenuados o de gérmenes atenuados, que esas no las podemos usar en muchos pacientes con inmunodeficiencia. Bueno, ¿qué hay de reportes de COVID de pacientes con inmunodeficiencia? Bueno, existe un esfuerzo mundial encabezado por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, o IUIS, y que es el último reporte es del 29 de abril, donde se han reportado 52 pacientes con inmunodeficiencia primaria. También es más frecuente en inmunodeficientes varones que en mujeres, como es también el COVID en la población general. Ustedes pueden ver que la edad más afectada también son los adultos en edad productiva entre los 25 y los 60 años. Los diagnósticos, ustedes pueden ver aquí cómo hay defectos de fagocitosis, pero la mayoría, como pasa también con las inmunodeficiencias, las más comunes son los defectos de anticuerpos. En realidad, el panorama de a quién les ha dado de inmunodeficiencias es más o menos el mismo que la frecuencia de inmunodeficiencias en el mundo. No sé si me explico. Más o menos es paralelo a la frecuencia de inmunodeficiencias. Y la presentación clínica en la gran mayoría de los casos ha sido más o menos benigna. Solamente se han reportado 32 hospitalizados y solo 5 reportes de pacientes que han fallecido con inmunodeficiencia. Es decir, una mortalidad de alrededor del 10% de pacientes con inmunodeficiencia que se parece razonablemente a la mortalidad de las personas que no tienen inmunodeficiencia, al menos aquí en México. Ustedes pueden ver aquí que de esos 32 hospitalizados, la mitad más o menos hicieron insuficiencia respiratoria, 5 recibieron ventilación no invasiva, 10 entubados, 1 membrana de oxigenación extracorpórea, complicaciones, 4 hicieron linfohistiocytosis, 5 sepsis, 1 hizo por un hongo, por cándida, 4 hicieron neumonías agregadas por bacterias, por eso es bien importante recibir su gamma globulina normal. 1 hizo una anemia hemolítica autoinmune severa, 1 hizo anemia, otro hizo neutropenia. Y ustedes pueden ver aquí los medicamentos que se han utilizado en los pacientes con inmunodeficiencias: antibióticos, esteroides, inmunoglobulina, hidroxicloroquina, en la mayoría antibióticos e hidroxicloroquina, en la mitad más o menos esteroides sistémicos, en algunos se han usado antivirales, solamente 6 recibieron remdesivir. Anticoagulación, que es algo importante, las formas graves se deben de anticoagular. Y en conclusión, la pandemia por COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 es una situación de salud muy grave a nivel mundial.
los pacientes con inmunodeficiencias primarias son más vulnerables, pero hasta el momento no parecen desarrollar cuadros más graves que el resto de la población sin inmunodeficiencia. Sin embargo, no deja de ser muy importante las medidas rigurosas de prevención, muy importante continuar con su tratamiento habitual, valorar si se llegan a enfermar el uso de dosis altas de inmunoglobulina como inmunomodulador o el uso de plasma de pacientes recuperados y más adelante que la tengamos disponible la gamma globulina hiperinmune. Y por supuesto las vacunas solamente si son inactivadas, porque acuérdense que en general las de virus atenuados están contraindicadas en muchas inmunodeficiencias primarias. Muchas gracias por su atención y perdón por el exceso de tiempo, Mayela, no me di cuenta y me emocioné con... Al contrario, Francisco, muchísimas gracias por tu charla que cubre todos los aspectos, todas las dudas que te hicimos llegar previamente. Muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste en la preparación, por todo el cariño que escucho en tu voz al exponernos todos estos importantes contenidos. Muchas gracias, Francisco. Y si les parece bien, abrimos una pequeña ronda de preguntas. Si hubiera algo adicional que ustedes quisieran preguntar específico y que no se haya tocado en el tema, Francisco recogió todas sus preguntas que ustedes me enviaron con anticipación. Entonces, sean todas muy bienvenidas, bienvenidos quienes se fueron incorporando. Tenemos 37 personas en el webinar, entonces, pues muchas gracias por la confianza, por el interés de su participación en la iniciativa ALAS en esta sesión el día de hoy, 23 de mayo. Y bueno, pues les doy la palabra por si tienen alguna pregunta. Tienen que abrir su micrófono para poder hacer su pregunta en caso de que la tengan. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenas noches, Mayela, a todos. Buenas noches, doctor Francisco. Una inquietud que yo tengo es que los pacientes con inmunodeficiencia primaria, en este caso niños, ¿usted cree que puedan asistir al siguiente ciclo escolar? ¿O sería mejor esperar un tiempo, un poco? Todo va a depender, no, esa pregunta me había llegado y no la contesté a propósito porque depende mucho de cada situación. Es más, depende de cada ciudad y de cada localidad. Ni siquiera es igual en cada país, dentro del mismo país. Por ejemplo, hoy día, Ciudad de México la tenemos saturada y los hospitales no se dan abasto para recibir pacientes muy graves con COVID, pero en el Bajío, por ejemplo, estaba relativamente tranquilo, o en Monterrey, por ejemplo, en el norte. Entonces, varía mucho de una ciudad a otra, de una comunidad a otra. Esto, la verdad es que creo que en general habrá que tratarlo con su médico en el momento en que empiece el nuevo ciclo escolar, cómo está la situación particular de la ciudad donde vive cada individuo con inmunodeficiencia, porque en base a eso se puede tomar una mejor decisión. En realidad, tenemos que asumir que nos va a dar COVID-19 a todo el mundo, con inmunodeficiencia o sin ella, y que afortunadamente, como vieron en el gráfico, 85 de cada 100 les va a dar un cuadro o asintomático o una gripita sin mayor chiste. Por supuesto, siempre tratamos de que nuestros pacientes no sean de los primeros, porque tenemos que pasar esta curva de aprendizaje que los médicos siempre tenemos cuando enfrentamos una enfermedad nueva, especialmente pacientes complejos como son los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Pero yo no sería especialmente aprensivo de empujar a mis pacientes a que retomen su vida normal. La vida en aislamiento es una vida que tiene muchos problemas también desde el punto de vista psicológico y de desarrollo de la persona. Entonces, en general, yo trataré de que tan pronto como sea seguro, y por supuesto eso no lo puedo contestar ahorita, puedan reincorporarse los niños con inmunodeficiencia a clases igualito que los que no tienen. Pero es probable que la respuesta sea idéntica que la que daría a un paciente con inmunodeficiencia que a uno sin inmunodeficiencia. Es decir, mi percepción hasta ahora, y creo que no va a cambiar mucho, es que los pacientes con inmunodeficiencias, la gran mayoría, no tienen un riesgo elevado. Tienen riesgo elevado los que tienen fenómenos hiperinflamatorios, por ejemplo, algunas formas de enfermedad granulomatosa crónica que tienen se desestabilizan
algunos síndromes autoinflamatorios, porque por su propia enfermedad de base tienen predisposición a responder con mayor inflamación y por tanto más riesgo, algunas formas de inmunodeficiencias combinadas, pero hoy por hoy el resto, yo creo que el riesgo de desarrollar COVID es grave, es tan bajo como el de la población general. Es decir, no tienen un riesgo particularmente elevado y por tanto la recomendación va a ser más o menos la misma que la de las personas sin inmunodeficiencia. Ok, muchísimas gracias, doctor. Pero es muy epidemiológica y muy de cada ciudad. Ok, gracias. Gracias, Reina, por tu pregunta. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, otra pregunta específica? Sí, buenas noches. Julio, buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor Francisco. Antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo que nos da para aclararnos, para proporcionarnos esta información, y gracias, Maye, por lograr esto. Bueno, mire, yo el caso de mi hijo es una inmunodeficiencia combinada severa. Él fue trasplantado en el 2012. Él hoy día, pues no tiene tratamiento alguno. Él desde 2 años después de su trasplante ya no tiene ningún tratamiento. Todos sus niveles de proliferación de linfos, incluso sus globulinas, todo está muy bien. Más sin embargo, hemos extremado muchos cuidados con él, incluso con nosotros, para no traer nada a casa. Aquí la pregunta es, aquí en el estado de nosotros no tenemos un médico. ¿Mandé? Tabasco. Tabasco. Aquí en Tabasco, desafortunadamente no hemos podido en tantos años tener un doctor que tengamos como referencia. Siempre hemos tenido que ir a la Ciudad de México y bueno, ahí ha sido tratado de todo. Julio fue un pacientito referido al instituto, Maya sabe bien la historia de él, a través de Petróleos Mexicanos, pero que hoy día ya no tiene convenio ni nada, y bueno, desde hace 2 años, 3 años, pues bueno, nosotros seguimos llegando con él al instituto, por nuestra cuenta. Aquí la pregunta es, esperemos en Dios que no suceda nada, pero en algún momento, ¿cuál sería para nosotros el paso a seguir si aquí nosotros no contamos, o sea, como con algo de referencia? El primer paso, Julio, es levántense el castigo mental que tienes de pensar que tu hijo tiene una inmunodeficiencia. Ya no tiene inmunodeficiencia, ya está curado. Aquí veo a otra curada que muy querida, familia de una inmunodeficiencia combinada grave también, y que lo primero que tienes que saber es que él ya no tiene enfermedad y por tal motivo no tiene ningún riesgo especial, y tampoco tienes que tener pánico ni paranoia especial del virus, al SARS-CoV-2, ni tienes que vivir enclaustrado a piedra y lodo, peor. Digo, es muy probable que tengas más riesgo tú que él para acabar pronto, y que tengas más riesgo de desarrollar una forma grave tú que él, o los abuelos, si viven los abuelos que él. Entonces, despreocúpate por él y preocúpate por ti y por la mamá y por los abuelos o la gente mayor de 60 años cuyos sistemas inmunes ya más vejestorios tienen menos capacidad para regular la respuesta al virus y tienen mayor predisposición a hacer formas graves y mayor riesgo de complicarse. Él no tiene un riesgo especial. Ya quítate se queda uno con esa como muralla y con esa sensación de enfermedad, pero ya no está enfermo. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que siempre es reconfortante escucharlo, ¿verdad? Digo, uno como papá a veces, más que asumir el castigo, es recordar todo lo que uno vive, y bueno, pues al final de cuentas uno los ve viendo crecer y no quisiera igual que les pasara ya nada más, ¿no? Pero gracias, muchas gracias, la verdad, porque lo que usted me dice a mí me reconforta muchísimo, muchísimo. Porque mi esposa y yo es una pregunta que nos teníamos, o sea, qué cuidados especiales o esto o el otro con Julio, y la verdad, lo que usted me responde ahorita, se lo agradezco mucho, y la verdad que sí, lo tomo muy en cuenta, y
y lo llevo a mi corazón para irme quitando ese estrés. Sí, por favor. El estrés y la preocupación hace que no regules bien tu respuesta inmune y entonces el que se me va a poner mal eres tú y te necesita tu hijo con todas tus capacidades para sacarlo adelante en la vida mientras él lo hace solito. Entonces, todos los pacientes que tuvieron un trasplante exitoso, se les quitó el medicamento porque ya tienen una respuesta inmune normal, hay que tratarlos como cualquier otro individuo que afortunadamente niños menores, o sea, individuos menores de 60 años que tienen un riesgo muy bajo de complicarse. Estoy leyendo aquí en el chat, si te parece, Mayela. Por favor, adelante, Francisco. De pacientes con diagnóstico indeterminado y que les dan prednisona. Bueno, qué bueno que se las dan, no la vayan a suspender, por favor, porque la prednisona en dosis bajas a moderadas ayuda a que uno no haga una inflamación exagerada. Y lo hemos visto en los pacientes con enfermedades reumatológicas o autoinmunitarias que tienen, por ejemplo, con lupus o con artritis, que tratamos con estos fármacos inmunosupresores que les da COVID y les da afortunadamente formas mucho menos graves que la población general. Entonces, si alguna cosa aprendió luego es que los pacientes que reciben dosis bajas, si reciben dosis muy elevadas, sí nos preocupa, pero si reciben dosis antiinflamatorias de cortisona, no tienen riesgo, al revés, tienen protección. Igual los pacientes que tienen asma y alergias y reciben esteroides inhalados, no tienen un riesgo especial, inclusive tienen cierta pequeña, pero cierta protección. Luego me dicen aquí de un paciente que tuvo púrpura de Henoch y tiene, imagino, hiper-IgD. No tiene ningún riesgo especial tampoco. Afortunadamente es una forma muy leve de inmunodeficiencia que tiende a ser fiebre periódicas o fiebres recurrentes, pero afortunadamente los cuadros no son graves. No hay reportes hasta ahora de ningún paciente que haya hecho COVID serio. Ahora sí, ya si alguien, si se fija. Doctor, tengo una pregunta, doctor. Muchos de los pacientes con IEP les envían antibiótico profiláctico, ¿cierto? Esos pacientes o los pacientes con IEP, consultándolo con su médico, ¿podrían tomar acitromicina profiláctica como para tratar de cuidarlos un poquito o no? Yo es casi el único antibiótico profiláctico que receto en pacientes con inmunodeficiencia. Las formas de inmunodeficiencia combinada severa les damos trimethoprim sulfamethoxazol. Ese no se puede quitar porque tiene una explicación muy clara que es una bacteria, bueno, ya no, ni siquiera es bacteria, que es por el cual lo damos. Pero en general... Y estos manes, ¿por qué dan trazabilidad? Por favor, cierren sus micros, si no... Hacer trazabilidad si no está casado o no, porque lo que hacen es... no es necesario darlo profiláctico, no sirve. La verdad es que no vale la pena. Es mejor estar muy pendiente y cuando tiene los primeros datos de fiebre, malestar por COVID, empezar con ivermectina, cloroquina y a lo mejor una dosis bajita de cortisona, que usar la citromicina, porque el efecto real de la citromicina, de todos los inmunomoduladores en COVID, es probablemente el que menos efecto tiene. Yo, en los pacientes que se los damos porque tienen daño pulmonar crónico y que les damos la citromicina más como antiinflamatoria y como para modular la microbiota de las vías respiratorias, ahí tiene ese efecto secundario que puede ayudar, pero el efecto es muy pequeñito, muy modesto, tanto que yo no lo daría profiláctico, porque también la citromicina interactúa con otros medicamentos. Entonces, mientras menos, mejor, ¿no? Entonces, siempre, esos pacientes que toman la citromicina, por ejemplo, si les recetan cloroquina, les tenemos que avisar al médico porque la cloroquina junto con la citromicina, si no se hace un electrocardiograma, puede tener riesgo de hacer arritmias. Entonces, es muy importante que el paciente que toma citromicina crónica y le recetan hidroxicloroquina por COVID, le diga a su médico, oiga, necesito que me hagan un electro porque yo leí que puede haber arritmias. Y sí las hay. Y probablemente importante. Por eso se ha cuestionado mucho el uso de cloroquina en COVID, por la posibilidad de arritmias cuando se combina con acitromicina. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Fay, por tu pregunta. Veo que tiene la manita alzada Galaxy, que no sé quién sea.
Sala CICTAC 2. Mariana. Hola, buenas noches. Maya, soy Liz, hola, doctora Espinosa. Buenas noches. ¿Cómo estás, Liz? Qué gusto saludarte. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bien, gracias. Tomando un poco lo que decía el otro papi, si se enferman los niños, por ejemplo, ya trasplantados, ¿hay riesgo de que puedan perder ese trasplante? Si ya pegó el trasplante y ya está bien injertado, no hay forma. El virus, o sea, todos los virus, ustedes si tuvieron un trasplante, cualquiera que ha pasado por un trasplante sabe que nuestro principal temor como médicos son las que se reactiven infecciones porque son la principal complicación que hace que los pacientes pierdan el injerto o fallezcan. Porque ustedes se acuerdan, casi siempre tenemos que inmunosuprimir a los pacientes que trasplantamos para que puedan recibir el trasplante y el trasplante prospere bien en el individuo que le damos el trasplante. Entonces, cuando se reactiva un virus o pescamos un virus nuevo, corremos el riesgo de que se pierda el injerto. Pero si ya el paciente injertó y ya tiene más de 6 meses del trasplante, es muy Va a difícil. cumplir 5 años. Ah, no, pues olvídate. Mañana cumple 5 años. Pues ya te reconocí. Perdón, doctor, le hago una consulta. Un momentito, Mariana. No, porque venía a colación de eso. En relación con eso. Bueno, Sí. adelante, Mariana, y luego Luis Reyes, por favor. Sí. Adelante. Porque mi hija lleva 1 año trasplantada y todavía recién ahora está con el descenso de la inmunosupresión. Ella, bueno, como está con el descenso del tacrolimus y realmente estamos todos muy asustados, no queremos salir. ¿Qué más tiene además del tacrolimus? ¿Qué más medicamentos? Toma Bacticel, Bactrim, Ajá. como preventivo y nada más, bueno, calcio, vitamina D. ¿Y le siguen poniendo inmunoglobulina o ya no? Sí, ella recibe la gama subcutánea 1 vez por semana. Y tiene 5 años, y bueno, estamos muy asustados porque si no sale una vacuna o no hay algo, no vemos cómo podemos volver a la vida. De todas formas, no se puede vacunar todavía hasta que no bueno. haya inmunosupresión. Pero, ¿qué enfermedad de base tiene? Ella tenía una disregulación inmunológica, hacía procesos inflamatorios. De hecho, ella a los 3 meses de vida hizo una neumonía intersticial descamativa que le afectó el pulmón, pero por suerte no le dejó ninguna secuela. Qué bueno. Y ella sí tiene un riesgo especial. Ella sí tiene más riesgo que la población general. Probablemente el médico que la ve no le va a querer seguir bajando mucho a la inmunosupresión, precisamente para evitar que si llega a tener COVID, haga una forma severa. Bueno, eso sería importante que lo sepa, porque ella justo empezó hace 1 semana con el descenso del tacrolimus. Entonces, ¿sería importante que yo lo hable con la doctora para que no empiece con el descenso? Sí, varía mucho dependiendo de cómo estén sus linfocitos CD4, su CD8, su CNK en el último conteo. La decisión, cada caso esos casos son de los más complejos que hay. Seguro estás en manos de muy buen médico. Sí, estoy con Liliana, con Lili, es una capa. Pero bueno, aproveché que lo tenía en línea y... Estás en manos de una de las mejores, de los 2 o 3 mejores inmunólogos de Latinoamérica. Sí, Así lo sé. No tenga la menor duda, pregúntale. Pero como también depende de la gente, de los médicos de trasplante, que los que toman esa decisión, entonces sería importante que lo hable con Lili. Háblalo con ella para que ella a su vez lo hable con los de trasplante. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Mariana. Luis, si quieres abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Muchísimas noches. Gracias por el tiempo y por la información. Ha sido muy, muy enriquecedor. Mi hija también tuvo ahí una neumonía, pero ella sí, y le afectó un pulmón por un aspergillus. Ella sí tiene ahí lesión en un pulmón. Hoy de base toma hidroxicloroquina, plaquenil y profiláctico Bactrim. ¿Tiene granulomatosa crónica? Así es. Sí, Entonces, lo escucho.
ellos tienen un poquito más de riesgo que la población general. Estaba viendo tu pregunta en el chat. ¿Sí hay forma de saber que alguien es seropositivo? Sí, midiendo inmunoglobulina G contra el SARS-CoV-2. Por supuesto, esto solo aplica para individuos que sí producen anticuerpos. Todas las personas que tienen hipogamaglobulinemia, agamaglobulinemia o inmunodeficiencia combinada o post-trasplantados donde todavía reciben inmunoglobulina, no podemos saber si realmente tuvieron contacto o no con el virus. Pero en el caso de tu hija, sí podemos saber, porque si tiene IgG elevada, quiere decir que ya lo pasó. Que habitualmente los virus no son problema para los pacientes con enfermedad granulomatosa. El foco de los pacientes es el Aspergillus y las bacterias como el estafilococo, la serratia, etcétera, ¿no? Que son nuestro coco con ese grupo de pacientes. Yo te diría que en este caso yo no movería la hidroxicloroquina por nada del mundo, porque va a mantenerla desinflamada de la hiperinflamación de la enfermedad granulomatosa y también que si le llega a dar COVID no haga un cuadro descontrolado de inflamación. Ok, perfecto. Mil gracias. De nada. ¿Alguien más quiere tomar la voz? Sí, buenas noches, doctor Francisco, y a todos, primeramente agradeciendo por esta reunión que nos ayuda. Soy la mamá de Jennifer, ella tiene 16 años y doctor, quería que me ayude en esto. Mi hija se pone la gamma globulina, pero no sé si alguna otra vitamina de eso le podré dar, porque ella es bien delgadita, no sube de peso y como tiene problemas de la piernita también, que perdió la fuerza muscular de una piernita cuando ella se enfermó con esta enfermedad de la inmunodeficiencia. Pues mira, yo a todos mis pacientes estoy recomendando que tomen vitamina D y zinc extra. Yeah. Y una dieta en vitamina C. La vitamina C tomada no sirve, sirven la vitamina C natural de las frutas, de los cítricos, de la naranja, el limón, la guayaba, o sea, todas las frutas cítricas. Y la vitamina D, sí les estoy dando vitamina. ¿De qué país eres? De Ecuador. Bueno, la vitamina D viene en múltiplos de 1000 unidades, desde 800 la más bajita. ¿Qué edad tiene tu hija? 16 años. Pues yo le daría entre 1000 y 2000 unidades diarias extras de vitamina D durante toda esta temporada y un suplemento vitamínico que tenga zinc. Sí, platícalo con tu médico, pero yo creo que va a estar de acuerdo porque nos ayuda a mantener una respuesta inmune mejor regulada en los pacientes con inmunodeficiencias. Sí, bueno, he preguntado al doctor Juan Fernández de Córdoba, que es el médico de mi hija, y siempre le he dicho, doctor, ¿qué me recomienda darle a ella? Porque no sube de peso, ella tiene inclusive hasta una otitis crónica. Entonces, él me dijo, es lo único que le ponemos la gama, pero no me ha recomendado qué vitaminas darle, por eso le pregunto a usted, doctor. Dile que participaste en el webinar y que yo estoy recomendando vitamina D y zinc. Yo creo que estará de acuerdo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y otra cosa, y de la piernita, por ejemplo, no sé si ella algún día se recuperará por la enfermedad que ella tiene o permanecerá así, por ejemplo, poquito lo recuperó, pero de todas maneras ella no camina bien, tenemos que ayudarle, a veces tenido de la mano. Entonces ella era una niña normal, sino que... La pones muy difícil porque eso depende mucho de cuál sea la causa del problema de la pierna y del problema de la inmunodeficiencia. Eso platícalo con el doctor Fernández. Estás en muy buenas manos, una gente bien preparada. Él se especializó aquí en México, por cierto, lo conozco bien. Y es una gente Sí, sí. Mi hija fue la primera paciente de él cuando vino él acá a Ecuador. Así es que tenle confianza y pregúntale eso a él, porque desafortunadamente sin conocer el caso a profundidad no puedo opinar.
Muy bien, doctor, muchas gracias y muy agradecida con usted por esta información. Buenas noches. Mirna, adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Mayela, por el tiempo. Mi pregunta era acerca de la vacuna, que todavía no está, pero si en determinado momento sale, síndrome hiper-IgM, ¿sería un candidato para aplicarse? ¿Qué variedad tiene de síndrome de X, ligado al X. ligado al X? ¿Y Sí. lo trasplantaron? No, No se no, trasplantaron. está con gamma globulina. ¿Ya de tiene el reemplazo. defecto genético caracterizado o no? Sí, ¿Y cuál es el defecto genético? ¿Te recuerdas o no? está en el CD40 ligando. CD40 ligando. ¿Y te han propuesto la posibilidad de trasplante? ¿Tiene hermanos? Sí, pero no fue compatible para trasplante su hermano, ni Bueno, nosotros. Sí lo vimos en su momento cuando tenía corta edad. ¿quién lo trata? ¿En dónde vive? La doctora Tamara y, bueno, actualmente el doctor Musquiz en Monterrey. Bueno, pues también estás con uno de los grupos más Sí. buenos, mejores y más queridos que yo tengo en el corazón en Monterrey. Así es que estás en muy buenas manos. Así es, doctor. La realidad es que sí, aquí cuesta trabajo contestarte eso porque la inmunodeficiencia con síndrome de hiper-IgM ligado al cromosoma X que tiene tu hijo en realidad, aunque les damos inmunoglobulina, es una inmunodeficiencia combinada. Entonces, la respuesta en general a las vacunas es mala. Dependerá de que, y valdrá la pena que le hagamos pruebas de proliferación de proliferación de sus linfocitos para poder saber qué tanto responde. Se puede medir incluso la respuesta a otras vacunas, como la vacuna de tétanos o como la vacuna de neumococo, porque viendo cómo responde a esas, se puede predecir si vale la pena el costo-beneficio de ponerle una vacuna como estas, ¿no? Lo más probable es que te digan que no sea útil. Ok. Así de todas las vacunas, te diría perdón. yo, no, pero vacúnense todos los que rodean al niño, ¿no? Sí. Bueno, no el niño, es el muchacho. Es la primera vez que escucho que el síndrome hiper-IgM es una inmunodeficiencia combinada. Además de los anticuerpos, por el efecto que puede haber autoinmune, ¿a eso se refiere? No, el ligando de CD40 es CD154 se llama, es muy importante en la respuesta de los linfocitos T para proliferar. Entonces, en realidad es una inmunodeficiencia que es más compleja que el resto de los defectos de anticuerpos. Platícalo con Tamara, que es la mera ahí, para que te oriente y te explique con más detalle, pero es un defecto que tiene casi siempre un poco de, no es profunda la inmunodeficiencia combinada, pero tiene defecto de los linfocitos T y por eso en general las vacunas, la respuesta a las vacunas es pobre. Sí, muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Mirna. Gracias. ¿Alguien más? Casi llegamos al límite de nuestro tiempo aquí. Todavía tenemos un ratito. ¿Alguna otra duda? Doctor, una pregunta. Sí. Mi hija tuvo meningitis hace 3 años más o menos, diagnosticada, dando gracias a Dios, salió bien, pero quedó con una secuela de rinitis. Y ahora en los últimos, ayer nomás incluso le dio así una crisis, le duele la cabeza, pierde como que fuerza en las piernas y se cansa mucho. Ya tuve hace tiempo de esa crisis, yo le dije al doctor y dijo que no pasaba nada, que tiene que hacer su vida normal. Pero yo veo que esto se repite cada 2 meses o cada mes, así. Entonces sí me estoy preocupando. Creo que se repite cada 2 meses, no entendí bien, perdón. Le duele, le coge fuertes dolores de cabeza. Ajá. Fuerte dolor de cabeza en el lado derecho. Entonces, y las piernas como que pierden, digamos, la fuerza, ¿ya?
Y entonces por eso era mi inquietud, más que todo que anoche sufrió esa crisis también y Yo lo no platicaría, sabía qué hacer. le pido por favor que lo platique con su médico, su inmunólogo de cabecera, porque desafortunadamente me cuesta mucho trabajo opinar sin conocer a fondo el caso. Cada paciente es diferente y tenemos que individualizar mucho ahí siempre el tratamiento, y no me atrevería a opinar sin... Claro, porque ella toma a ella, por ejemplo, inhala lo que es el sulbatamol, el narinere, se lo pone en la nariz, todo eso, e incluso complejo B le he comprado, todo eso, para que de ahí no. La última vez que me dijo el doctor que le dé el Ceratide, ya, entonces de ahí como con esta emergencia que hemos tenido, teníamos consulta en marzo, ya le hice, incluso la pediatra me mandó a hacerle un electrocardiograma, pero por telemedicina me dijeron que no le había salido nada, porque la doctora... No le suspenda el Ceretide, porque ese le va a ayudar si le llega a dar COVID. No le vaya a suspender el medicamento inhalado. Manténgalo, por favor. Ya. ¿Eh? Ya, Kiara, ¿tú en qué país estás, Kiara? En Ecuador le atiende el doctor Juan Fernández de Córdoba. Ah, ok. Platícalo también con él. Por ahí hay una pregunta de Luis Reyes otra vez. No es una vacuna de virus atenuado, es un esqueleto de adenovirus que no se replica, o sea, no es replicante. Entonces, aunque es un esqueleto de un virus, no tiene capacidad de replicación y por tanto no tiene capacidad de causar enfermedad. Pues sí se va a poder usar en inmunodeficientes sin ningún problema. Puede ser, es decir, a diferencia de la BCG que no se puede usar en inmunodeficientes, en este caso es un virus, es un esqueleto de un virus, pero que no se replica, por lo cual no puede causar infección en la persona que vacunamos. Puede que no sea tan buena la respuesta inmunológica en algunos individuos inmunodeficientes, pero peligro con la vacuna no va a tener. Muchas gracias. Veo que Carmen tiene la manita alzada. Carmen, ¿tienes una pregunta? Hola Mayela, buenas noches. Sí. Buenas noches. Adelante, Carmen. La pregunta es, ¿qué tan delicado es la inmunodeficiencia selectiva de anticuerpos y cuadros repetitivos de sinusitis? No tiene ningún riesgo especial con el COVID. En realidad es de las formas más leves de inmunodeficiencias, y en especial los virus no les dan problemas, les dan problemas las bacterias encapsuladas. Entonces ella no va a tener, o sea, los pacientes con defectos de anticuerpos específicos no anticipamos ningún problema especial con COVID. De hecho, en general lo pasan sin mayor problema. Gracias. Y otra pregunta, doctor. ¿Los de inmunodeficiencia común variable? Ajá. ¿Ellos cómo les va regularmente? Depende del defecto genético. Tú sabes que la inmunodeficiencia común variable es un saco donde hay más de 20 defectos genéticos diferentes. Algunos de ellos tienden a hacer más inflamación. Y como vieron en la diapositiva que pasé, hay algunos que pueden tener complicaciones como por el mismo virus, como es que se reactiven procesos autoinmunes como la anemia hemolítica o como la púrpura trombocitopénica, pero no todos son iguales. Depende un poco cuál sea el defecto genético, si se conoce, en la inmunodeficiencia común variable. Es enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal. Si tiene, si tiene autoinmunidad, como es la enfermedad inflamatoria intestinal, sí tiene mayor riesgo de hacer complicaciones por COVID. Una vez más, platíquelo con su médico. ¿Qué toma de medicamentos de base? Toma mesalazina, tiene el plaquenil. Ajá. Y la gamma globulina está a 30 gramos mensual. Pues entonces eso en general le tiene que ayudar a evitar una reacción exagerada al virus, al COVID. Yo creo que no tendrá mayor problema. También platícalo con tu inmunólogo o inmunóloga y si hay algún ajuste que hacer a la dosis de cloroquina, del plaquenil. Pero si
pero en general si está bien controlada no debe tener mayor problema. Gracias, doctor. A la orden. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más por ahí? Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Sí, adelante. ¿Sí me escucha? Sí. Muy bien, Wendy. Gracias, buenas noches. Les saluda Wendy Solís de la Fundación PIDE de acá del país Ecuador. Doctor, una consulta. Mi hijo tiene 5 años y él tiene deficiencia de IgM. Él cada cierto tiempo, 4, 6, 8 meses, él hace neutropenia febril grave. Él está en estudio porque quieren saber si él tiene una neutropenia cíclica. Le hicieron unos exámenes porque posiblemente él no haga respuesta a vacunas. Por eso que en las vacunas obviamente no están confirmadas porque él no hace esta respuesta. Ahora, con respecto a la vacuna que yo estaba escuchando, que usted estaba mencionando, posiblemente él no sea uno de los candidatos a aplicarle porque él no hace respuesta. ¿Qué tan grave puede ser un contagio del COVID para el caso de mi bebé? Y si él puede contagiarse una vez y puede contagiarse varias veces seguidas, provocando una misma gravedad las veces que sea posible, porque él no tiene respuesta a la vacuna, ¿no? Obviamente. Hasta que tengamos un diagnóstico de certeza, le puedo contestar eso. Es complicada la pregunta, entiendo su preocupación, pero es complicada la pregunta. Lo que siempre hacemos y decidimos que el paciente no es candidato a la vacuna es asegurarnos que todas las personas que rodean al niño estén vacunadas, porque eso reduce dramáticamente el riesgo de que ese niño se infecte. Entonces, las dos cosas tenemos que aprender. Uno, primero que esté disponible la vacuna y qué tan potente es o no en cada individuo y en cada tipo de inmunodeficiencia para inducir una respuesta de protección. No todas las vacunas protegen a través de la producción de anticuerpos. De hecho, a casi todos los pacientes, por ejemplo, con defectos de anticuerpos, les pedimos que se vacunen contra influenza a pesar de que no hacen anticuerpos contra influenza porque sí activan a los linfocitos T que ayudan a que tengan cuadros menos serios de influenza. Entonces, igual puede ser que en el caso de tu hijo sí pueda ser candidato a la vacuna porque aunque no responde con buenos anticuerpos, sí puede responder con células T. Va a variar mucho de la funcionalidad de sus linfocitos T y esto tu médico te lo va a decir en su momento. Todavía falta para que la vacuna esté disponible y esas preguntas las iremos aclarando conforme sepamos más tanto del virus como de la vacuna, de las vacunas que vienen en camino, porque hay más de 60 candidatos de vacunas que están en experimentación. Ya, doctor. Y en el caso que hasta que llegue la vacuna, ¿verdad? Porque estamos hablando más o menos por septiembre, octubre, probablemente, que llegue la vacuna, si él el día de hoy, pensando, no pensando de forma optimista, ¿no? El día de hoy el bebé se contagiara, ¿qué situación a él en su enfermedad le puede provocar? O sea, si él le puede ser, esta enfermedad le puede producir una gravedad o él quizás pueda responder en cierta parte con su sistema inmunológico mientras esté bien dentro de los rangos normales. Porque él está bien, le explico, él está bien con sus defensas, pero hay un momento que él, cuando él se contagia de algún virus, puede ser que se responda como puede ser que produzca una neutropenia en los casos más graves. Sin tener el defecto genético establecido, es muy difícil contestarte esa pregunta. Me apena mucho, pero es algo que está fuera de mi alcance porque no puedo contestar con certeza. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta por allí. ¿Comentario? Yo, Mayela. Adelante, Fay, querida. Doctor, los pacientes con IDP, en caso de que se lleguen a infectar, ¿sería mejor manejarlos en casa o inmediatamente hacerlos hospitalizar? Idealmente en casa. Idealmente en casa, idealmente, y te soy franco, yo estoy convencido que en general los pacientes les va mejor estando en su casa, aún los casos moderados, por supuesto ya lo severos. Sí, solamente yo creo que vale la pena hospitalizar a aquellos que pensamos que van a requerir intubación y un ventilador mecánico. La gran mayoría, incluso casos moderados, como te digo, yo creo que en casa, ¿y sabes cuál es la principal razón? Es que
No sé qué pasa en Colombia, pero aquí en México los centros que tratan COVID bloquean completamente el contacto del familiar con el paciente. Es absolutamente, se separan y no te enteras del paciente hasta que se da de alta o se muere. Entonces, yo creo que el componente emocional es tan importante en cualquier enfermedad, pero especialmente en niños y especialmente en pacientes con inmunodeficiencia, que en general el tener a tus seres queridos a tu alrededor apapachándote y dándote todo su cariño, hace la mitad del camino para curarte casi de cualquier cosa. Sí, totalmente. Muchas gracias. Médicos, más convencido estoy que lo que cura es el apapacho y el cariño de quien te rodea y por supuesto especialmente el de tu médico si le tienes confianza. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿alguien más? ¿Nadie por allí? Por acá ya nada más, doctor, ya nada más, una pregunta. Entonces, la manera ahorita en que los podemos apoyar a ellos de una manera natural, o sea, sería con una dieta rica en vitamina C, D y zinc. Correcto. Cúrcuma. Ok, ese es nada más. Curry. Les vamos a hacer un resumen de contenidos para que los tengan a la mano de estas recomendaciones concretas. Se las vamos a mandar para que las tengan muy a la mano, además de que el video va a estar disponible y también la presentación con mucho gusto. Carito, ¿querés decir algo? No, yo. Quería agradecer al doctor Francisco por ayudar con los pacientes de Fundación PIDE con sus preguntas. Y también, aportar algo sobre mi persona como paciente. Yo no estoy recibiendo gamma porque los estudios genéticos, pues, ya los recibí resultados, pero lamentablemente no tengo quien me los detalle por el tema de la falta de citas médicas, entre otras cosas. Pero sí pasa que tengo en momentos esporádicos, estoy hablando de 3 o 4 meses, que me presentan inflamaciones en las articulaciones o tengo crisis de alergias muy fuertes. Estoy utilizando inhaladores, pero para las articulaciones no estoy tomando nada. Tuve hace un mes o casi un mes y medio pues una crisis fuerte. No sé si por medio de ALAS puedo quizá hacerle llegar mis estudios para que usted me pueda colaborar quizá con un comentario sobre un diagnóstico posible. Sí, sus estudios genéticos, con mucho gusto les puedo echar un ojo y ver si hay algo que permita dar alguna opinión. Claro, con todo gusto, cuenta con ello. Muy amable, doctor. Muchas gracias y gracias también por ayudarnos a los pacientes con todas nuestras dudas. Con mucho gusto. Gracias, Carito. Belén, ¿querías tomar la palabra? Sí. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias y pues un saludo muy grande. Sabe del afecto que le tenemos, Mateo y yo. Una de mis preguntas que había escrito con anterioridad era sobre si es importante que en el dado caso, esperemos que no suceda, haya algún contagio para el paciente, para Mateo. En este caso es importante, y escuché su presentación y decía que sí es viable una dosis extra alta de inmunoglobulina, como sí. Para... ¿en qué momento sería como el ideal si se detecta neumonía por COVID, vale mucho la pena darle una dosis extra de inmunoglobulina. Ok, o sea, en una primera etapa y si él no hace ninguna cuestión grave. Por el COVID no vale la pena, pero si hace neumonía, yo a cualquier paciente que me haga neumonía y tenga inmunodeficiencia, le voy a dar una dosis extra. Todavía no se ha dado, no me ha tocado el caso todavía, pero si está en mis manos, le daría una dosis extra a 1 gramo por kilo como inmunomodulador, porque claramente va a evitar que se me complique. Y una sugerencia, en este caso, por ejemplo, de Mateo tiene, pues usted sabe, 2 años atrás ahí un proceso de una infección, más ya una inflamación, hiperinflamación, sí. Y le están dando ahorita, otra vez regresaron a la cortisona y bueno, están pensando en otra vez monoclonales, ya utilizó 4 dosis. Pero en este caso, ya con todo en todo el contexto de la inmunodeficiencia más la medicación que está tomando, ¿cuál sería en la pregunta que hizo Fay
de que tenerlo en casa es como la misma situación en un posible contagio, es como sí mantenerme acá, o qué sería lo que tengo que indicar, porque yo tengo ese temor que comenta usted de que pierdes completamente el contacto con las gentes que lo están tratando. ¿Qué sería la recomendación para poder hacer llegar, no sé, digo, yo tengo mi expediente completito y todo lo que está tomando y todo, pero es como sí mantenerlo en la casa? ¿Cuál sería la señal más importante para tomar una decisión de llevarlo? Que baje el oxígeno de la sangre, que baje la saturación de oxígeno, menos de 90, tiene que tener oxígeno en casa. Y si a pesar del oxígeno en casa, y lo que hacemos es oxígeno primero con una mascarilla con reservorio, ponerlos boca abajo y empezar un tratamiento antiinflamatorio más potente. Si ya tiene cortisona, subir un poco la dosis, agregar plaquenil, agregar la ivermectina, y si eso es suficiente, habitualmente procuramos mantenerlos en casa de cúbito prono, que es acostados boca abajo, con el oxígeno continuo, con esteroides inhalados también, que siempre son útiles para desinflamar ese pulmón, y la medida de lo posible mantenerlo en casa. Y si a pesar del oxígeno no se logra mantener con saturación, y boca abajo, acostado boca abajo, no se mantiene con saturaciones arriba de 90, ese paciente tiene que estar en el hospital obligadamente. Ok, gracias, doctor. Gracias, Belén. Pues vamos concluyendo. Si quieres, Francisco, dar un mensaje final y después le doy la palabra a Faisuli. No, nada. Yo creo que ya espero haberles transmitido lo importante que es que, a pesar de ser un problema grave de salud pública, no pareciera ser un problema más grave para los pacientes con inmunodeficiencia, más grave que otras infecciones, pues. No quiero minimizarlo, pero tampoco quiero que, como familias que ya de por sí viven con mucha preocupación por su enfermedad de base, tengan mucha preocupación por este nuevo patógeno. Yo creo que en general, cuando reciben su tratamiento, como la mayoría de ustedes veo que están recibiendo, no tienen un riesgo especial de complicaciones, y eso espero haberles tranquilizado, que era mi principal objetivo, porque también soy papá primero que nada, y aunque no tengo una hija con inmunodeficiencia, sí tiene un problema pulmonar crónico muy grave, y siempre está uno, yo no tengo pelo que se me pare de punta, pero la preocupación de papá no se nos quita nunca, y espero haberles bajado un poco de lo preocupados que estén. Yo creo que hay que seguir la vida como siempre, no bajar la guardia con el tratamiento de su inmunodeficiencia, y confiar en cómo está la situación epidemiológica en cada una de sus ciudades, porque no es algo que podamos generalizar. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Francisco. Muchas gracias. Faisuli, adelante. Bueno, pues primero que todo darle un agradecimiento muy especial al doctor Espinosa por su incondicionalidad con ALAS, por permitirnos tener este espacio para aclarar tantas dudas que tenemos como papás y como pacientes, y de un modo tan claro, tan específico para cada uno de nosotros, por aceptar esta invitación. También un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Los estaremos invitando a próximos chats que hagamos para que sigamos aclarando dudas, para que, como decía el doctor Francisco, tratemos de estar un poco más calmados y de llevar las cosas a otro nivel, ¿cierto? Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y hasta la próxima. Muchas gracias, Fay. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todas, a todos, y seguimos enviándoles contenidos con mucho gusto. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto. Les agradezco bastante. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Igual. Gracias.